pueden llegar hasta el 80%. La realidad es que la gran mayoría de los empleos en el Perú está proporcionado por la economía informal, y eso condiciona también los sistemas de pensiones o afecta a los sistemas de pensiones, en otras palabras, porque la gran mayoría de trabajadores que están en la economía informal no están aportando y por lo tanto no van a poder tener una pensión conforme vayan pasando ya a una edad mayor, ¿no? El 29% restante sí está en la economía formal y son los que aportan al Sistema Nacional de Pensiones y al sistema privado de pensiones. En nuestro país existen básicamente tres sistemas, tal y como los cataloga el MEP. El primer sistema, el Sistema Nacional de Pensiones, como sabemos es un sistema de reparto, en que las pensiones son subvencionadas, que los pasivos son subvencionados por el personal que esté en activo, que está aportando. Es un sistema que está deficitario y conforme pasen los años va a ir requiriendo mayor aporte fiscal, lo cual afectará, como les decía, el cumplimiento de las funciones del Estado. El segundo sistema es el sistema privado de pensiones basado en cuentas individuales de capitalización, administrado por las AFPs. Más adelante vamos a hablar sobre algunos detalles de estos dos sistemas. El tercero es lo que el MEF denomina los regímenes especiales, ¿no? Son regímenes que responden a la naturaleza del trabajo. Son regímenes básicamente el militar, el minero, el pesquero, que tienen que ver o con la temporalidad o con las condiciones laborales de ese grupo ocupacional. Pero acá vuelvo a recalcar que no existe una alternativa previsional para los trabajadores informales, que son la gran mayoría. El programa de pensión 65 cubre una parte de aquellos informales que no han pasado ya a una edad pasiva, laboralmente hablando, y no tienen pensión, pero pensar que va a sufrir el programa social la gran carencia de un sistema previsional, creo que. Como dato importante, señor, es que el Sistema Nacional de Pensiones da una pensión promedio de 494 soles, lo cual también en estos momentos es extremadamente bajo y creo que no cubre las expectativas de ningún pensionista. Aquí hay que ser muy claros en considerar que en el caso de un pensionista promedio, él ha aportado durante toda su vida laboral, 40, 45 años de su vida laboral, un valor real del dinero, ha aportado mes a mes soles que valían su valor exacto, y eso es lo que ha recibido el Estado, pero el Estado le está pagando en pensiones devaluadas, y la inflación que todos los días nos golpea continúa afectando esta pensión. No hay un sistema de actualización, lo vamos a comentar dentro de un momento. El sistema privado de pensiones también tiene una pensión que es el doble casi la anterior, en la mínima, en la promedio, pero se asume que conforme vaya alcanzando la madurez de este sistema, también la pensión promedio del sistema privado va a ir aumentando, lo cual no sucede con el sistema público. Con estas consideraciones, señores congresistas, y con el visto bueno a la mesa, se estaría enfocando el trabajo a cuatro grandes segmentos. La primera área de trabajo, pensión para los trabajadores informales. Habrá que buscar alternativas para poder brindar determinada modalidad de pensión a los trabajadores informales, para lo cual hay que tener mucha creatividad y buscar casos de referencia en otros países, y de la región no hay ninguno, posiblemente algunos en otras realidades habrá que ver si son adecuados a nuestra realidad o no, pero hay un buen trabajo de búsqueda de alternativas, y aquí esperemos tener aportes de la academia y de los entes interesados en el sistema de pensión, así como aquellos operadores actuales de los sistemas de pensión. El área de trabajo B es el fortalecimiento del Sistema Nacional de Pensiones, que es importantísimo. El sistema público de pensiones hay que fortalecerlo. Voy a explicar rápidamente a continuación algunos temas que podrían
ser origen de este fortalecimiento. La tercera área de trabajo, C, el fortalecimiento del sistema privado de pensiones, que también lo vamos a comentar. Y la última, el fortalecimiento de los regímenes especiales, que como dije, corresponden a las particularidades, condiciones laborales de cada grupo ocupacional, como son el militar, el minero y el pesquero. Estas serían las 4 áreas de trabajo que se estarían proponiendo trabajar. En el área de trabajo A, sobre trabajadores informales. Aquí posiblemente, como el trabajo informal es tan variado, no responde a diferentes sectores económicos, responde a diferentes modalidades. Algún trabajo es temporal, otro trabajo es permanente. Algún trabajo informal genera muchos ingresos, otros trabajos informales son de subsistencia, de ingresos muy bajos. Pero a todos hay que darle alguna alternativa. Una aproximación inicial que se había hecho en el grupo de trabajo era que el informal no es que no ahorre, los trabajadores informales ahorran y ahorran bastante realmente, quizás tanto como podría ahorrar un trabajador formal con algún excedente económico. Pero el ahorro está destinado a cubrir una necesidad básica que es la vivienda. El trabajador informal por lo general empieza a derivar parte del ingreso mensual o diario, que es muy bajo, hacia su vivienda, que es básica para la familia, ¿no? Entonces, poco a poco va construyendo una vivienda que a lo largo de los 30 años ya es una vivienda quizás terminada y tiene un valor. Esa vivienda tiene un valor en el mercado si es que estuviera titulada, si estuviera en los registros públicos. Ese valor puede servir como una palanca financiera para ese aportante, para ese trabajador informal. Y acá, en los últimos años, todavía está quizás en una etapa inicial, pero ya tenemos algún marco legal sobre la creación de un producto financiero que es la hipoteca inversa. ¿No? La hipoteca inversa puede permitir, en algunos casos, como en aquellos casos de trabajadores informales que ya tienen una vivienda saneada, poder acudir a financiar una interrupción. Está ingresando el congresista Ceballos. Señor presidente, con el congresista presente, el congresista Ceballos, se está configurando el foro respectivo, señor presidente. Serán 5 congresistas. Ok, adelante. Gracias, señor. Buenos días, congresista. Continúa. Esa es la sugerencia. Vamos a iniciar lo que hemos estado pasando por el... Señores congresistas, con el quórum reglamentario y en cumplimiento del artículo 36 del Congreso de la República, y siendo 29 horas, se da inicio a la primera sesión extraordinaria del grupo de trabajo encargado del estudio de propuestas para el fortalecimiento y mejora de las pensiones. Colegas congresistas, se pone a consideración el acta de la primera sesión ordinaria realizada el 9 de enero del 2023. Si no hay ninguna observación, la damos por aprobada. Aprobar el acta. Continuamos con la explicación. Adelante, doctor. Muchas gracias, señor congresista. Solamente para el señor congresista Ceballos pueda incorporarse, que se está incorporando, estamos abarcando el estudio de 4 sistemas previsionales a través del grupo de trabajo. Un sistema de pensiones para trabajadores informales, que es sumamente importante porque la gran mayoría de los trabajadores en nuestro país. Un segundo sistema para el Sistema Nacional de Pensiones, el público, fortalecer el sistema público de pensiones, que es necesario tomar medidas urgentes ahí. Fortalecimiento también del sistema privado de pensiones, que ahora vamos a comentar, y de los regímenes especiales, el militar, minero y el pesquero. Sobre el primer grupo de trabajadores informales, estábamos comentando que realmente el trabajador informal no ha aportado a un sistema previsional durante toda su vida laboral, pero sí ha ahorrado. Y ese ahorro, que es importante dentro de sus escasas remuneraciones, por lo general, va a su vivienda.
si esa vivienda puede ser reconocida por el sistema financiero, ese trabajador informal tendría un capital que podría rentabilizarlo a través de una hipoteca inversa. El sistema de hipoteca inversa es muy exitoso en otros países. Quiere decir que si una persona termina su edad laboral, pasa a una edad pasiva ya fuera de más allá de los 70 años, posiblemente él pueda tomar una hipoteca, hipotecar su casa, el 50% más o menos sería el promedio, que es lo que en otros países sucede, y recibir una pensión durante su vida, ¿no? Recibir una pensión que le permita tener un ingreso. Está rentabilizando su trabajo de 40 años, 50 años posiblemente. Entonces aquí, claro, la hipoteca inversa ya es un instrumento en nuestro mercado, pero los bancos no lo han promocionado mucho. Creo que hay un banco que la está promocionando. Me parece que aquí habría que ver qué es lo que está pasando para que se convierta en una alternativa. Parece esto. También está el tema de los registros de la propiedad, pero creo que eso sería parte del trabajo, ¿no? Ver qué es lo que está pasando. Es una alternativa, por ello el trabajo informal es tan variado y tantos segmentos que habría que crear varias alternativas. Otra alternativa es que la otra parte del ahorro de un trabajador informal va a la educación de los hijos. Y en muchas familias, no en todas, pero en muchas familias, el hijo es profesional o con un empleo o un emprendedor con una mejor condición que el padre. Creo que podría ser un aporte voluntario bajo determinadas condiciones para una pensión de su padre, ¿no? Si el hijo durante 15, 20 años puede aportar 2 o 3 puntos de lo que él aporta a su propio fondo previsional, entre 2 o 3 hijos podrían aportar una cantidad interesante. Sería un aporte familiar para ya la etapa madura de los padres, ¿no? Pero son sistemas voluntarios. Acá en trabajo informal creo que una de las características que tenemos que impulsar es que haya una variedad de alternativas, todas interesantes para determinados segmentos, pero todas voluntarias. Eso sería, señor congresista, lo que hay que empezar a estudiar y evaluar como alternativas de financiamiento de pensión para trabajadores informales. Independientemente de lo que ya también se ha visto en otros casos, que es abrir un aporte voluntario del trabajador informal. Pero ahí algo que se conoce muy bien en temas previsionales es que los comportamientos de los trabajadores muchas veces son muy proclives al consumo diario, ¿no? Difícil es encontrar un muchacho de 20, 30 años que esté pensando que la pensión es algo importante en su vida, ¿no? Más bien hay otras necesidades quizás del día a día que lo ganan, ¿no? Entonces hay que tratar de que estos sistemas previsionales que son tan importantes tengan los incentivos necesarios para que voluntariamente la mayoría se integre uno de ellos. Esto, como decía el señor, es sumamente importante lo de trabajos informales porque acá está el 70 a 80% de los trabajadores peruanos. Segunda área de trabajo, fortalecimiento del Sistema Nacional de Pensiones. El operador previsional en este caso, lo conocemos, es la ONP. La pensión promedio es muy baja, es insuficiente. Creo que acá hay una evidencia muy clara. Como decía, el trabajador durante 40 años ha aportado dinero al Estado, al valor real, y recibe una pensión golpeada por la inflación. Eso es lo que estamos pagando en este momento, ¿no? Una pensión que está golpeada por la inflación. Eso podría ser que de alguna manera sea aceptable siempre y cuando esta pensión sea revisable cada cierto tiempo, como en otros países, y actualizada, ¿no? O sea, contra la inflación, de repente una al año, cada 2 años se revise, se actualice ya la pensión, ¿no? Pero en nuestro país no existe ese sistema de actualización, por lo tanto las pensiones cada vez se deprimen más y el Estado no está afrontando este problema y lo está trasladando a los pensionistas, que, como decía, aportaron dinero real durante 45 años de trabajo, ¿no? Que tiene mucho mayor valor que la pensión que están recibiendo. Este sistema tiene un grave problema: no tiene un capital previsional de respaldo.
Este sistema funciona porque todos los años el MEF le transfiere dinero para pagar pensiones, pero no se ha formado un fondo previsional que a través de colocaciones pueda generar rentabilidades que permitan pagar pensiones. Entonces, todo lo está pagando el presupuesto público. Y las proyecciones, como habíamos visto en las diapositivas iniciales, de la carga fiscal son insostenibles. Va a haber un momento que el presupuesto público no va a poder pagar este pago de la ONP. En los años 90 se creó un sistema de actualización, previsoriamente se creó un sistema de actualización de estas pensiones, que era con cargo a las empresas públicas. Y una de las empresas públicas más rentables, Electroperú, el Estado destinó la rentabilidad de las acciones de Electroperú a apoyar al fondo de pensiones del Estado. Funcionó durante algunos años. Recuerda los bonos FONAPU de hace 15, 20 años se pagaron y fue un alivio para los pensionistas, pero por cuestiones X, estas acciones de Electroperú, este sistema fue afectado y en estos momentos no es relevante lo que se recauda por esta vía, ¿no?, de las acciones de Electroperú. Habría que ver y retomar, creo, un sistema de actualización, no sé, con cargo a mayores ingresos, a fondos no gastados en los presupuestos anuales o a algún tipo de sobrecanon, pero hay que traer fondos adicionales para poder pagar a nuestros pensionistas que, como digo, han pagado dinero real y reciben una pensión devaluada. Eso sería, señor, el área de trabajo B. Sobre el C es el sistema privado de pensiones, el operador son las AFPs. Tuvimos acá, creo hace una semana, vinieron los representantes de las AFPs y quiero aprovechar acá una información que ellos dieron y que creo que es la clave, ¿no? Cuando un pensionista de la AFP pasa al retiro, 2/3 de su pensión son aportadas por la rentabilidad de las acciones y 1/3 es aportado por lo que él le han descontado. Acá es algo muy importante que es aplicable a todos los demás sectores. Si uno empieza a ahorrar y ahorra durante 30 años y ese fondo es rentable, nos va a asegurar una buena pensión. Ese sistema se aplica tanto a la CBS o cualquier otro sistema previsional. Si yo aporto y se va formando un capital año tras año, a la larga mis aportes van a ser insignificantes. Yo más voy a recibir pensión de la rentabilidad de mi colocación. En Estados Unidos algunos fondos son tan grandes porque han tenido tanta rentabilidad que ya han dejado de pedir aportes a sus trabajadores en activo, porque ya son fondos multimillonarios que han sabido colocar muy bien sus ingresos y ya no es necesario que le pidan aportes a sus trabajadores en activo. Ese es el gran impacto del poder. Estamos hablando de grandes flujos de tiempo, ¿no? 30 años, 40 años, 50 años. Entonces ahí la rentabilidad de un fondo bien administrado es sumamente importante y ventajosa. Pero el sistema de AFPs y realmente los pensionistas que están en este sistema tienen problemas también, y algunos problemas que son considerables. En primer lugar, el sistema, por A o por B, ha perdido credibilidad, confianza. Hay un tema ahí de reputación que hay que fortalecer, porque acá hay gran parte de los trabajadores han elegido voluntariamente ese sistema y es, creo, responsabilidad de ellos mismos y también de todas las entidades poder apoyar a los que voluntariamente ingresaron a este sistema, ¿no? Que el sistema funcione. Y que otro tema ahí es que las pensiones futuras de esos señores posiblemente sean afectados por los retiros que han sido aprobados a la fecha. Hay que buscar algún tema de remediación para que estos trabajadores que ya han retirado y han dedicado al consumo los fondos puedan en los 20 años, 30 años que sigan, de alguna manera remediar esta caída que han tenido en sus fondos previsionales individuales, ¿no? Aquí hay que ser consciente que este sistema trabaja
cuentas individuales, los principales afectados serán los aportantes, pero también son las AFPs que van lógicamente a colocar menos capital, pero también es la economía nacional, porque el ahorro, esta es una de las grandes fuentes de ahorro de nuestro país, es una de las pocas fuentes de ahorro de nuestro país. Y el ahorro en la economía peruana está muy golpeado desde hace 2 o 3 años. Creo que el ahorro privado el año pasado, la inversión privada ha sido casi nula, y es aquí donde es necesario considerar lo importante que es el ahorro de los trabajadores para la economía nacional, y que si ese ahorro se disminuye y se transforma en consumo, soluciona un problema de corto plazo, pero afecta estructuralmente a la economía. En todo caso, señor, aquí creo que es necesario también tener incidir más, profundizar más el análisis para ver qué se podría hacer dentro de la comisión. Y por último, llegamos a los regímenes especiales, y creo que acá, dentro de todos, el más preocupante es el régimen militar policial. El operador es la Caja de Pensiones Militar Policial. Y acá me permito regresar a una diapositiva que pusimos hace un momento sobre las proyecciones elaboradas por el MEF con el apoyo técnico del Fondo Monetario Internacional sobre las proyecciones del gasto, de la carga fiscal que vamos a tener en los próximos 50 años. Como pueden ver, en línea celeste clara, el principal componente del gasto del Estado y el que tiene la curva más pronunciada es el gasto que vamos a tener que hacer en el Sistema Nacional de Pensiones. Y a continuación, el sistema de la Caja de Pensiones Militar Policial también se va a convertir en una carga importante para el gasto público a partir de los cursos. Ya está en este momento, pero cada vez va a ser un mayor nivel de incremento, ¿no? Entonces, este problema de la Caja de Pensiones hay que verlo con la debida, darle la debida importancia, pero por otro lado también yo quiero mostrar acá un tema que a veces no se ha mencionado. El gasto público del Estado está disminuyendo en el personal del decreto ley 20530 y otros, y entre esos otros es el Montepío, que es un componente importante también dentro de la estructura de la Caja de Pensiones Militar o del sistema de pensiones militar policial. Aquí, señor, quisiera yo comentar 2 cosas para terminar ya la presentación. El sistema, si bien tuvo un buen diseño en los años 70, pero nunca el Estado y los aportantes aportaron el aporte de equilibrio que establecía el estudio actuarial. El estudio actuarial establecía, no recuerdo, cerca de 20% de aporte de equilibrio, 27%. El aporte de equilibrio 27 es elevado, es cierto, en relación a los otros sistemas previsionales, pero es por la siniestralidad del sistema. Si mal tengo la información aproximada, pero en la Caja de Pensiones Militar Policial hay 4.000 viudas y huérfanos. Ha tenido el sistema desde los años 70. Eso no ha sucedido en ningún otro sistema militar. Viudas por acción de armas, en movimiento de armas. Ayer acaba de fallecer un policía, lamentablemente haciendo una ronda en Huancayo, ¿no? Un hecho de delincuencia común, ¿no? Y por no hablar de temas de conflictos interestatales. Entonces, esa siniestralidad de 4.000 viudas y huérfanos, creo que ha sido, se mira, un impacto importante, que si no se da el aporte del 20%, entonces se desfinancia el sistema. Y durante 30 años un sistema desfinanciado, llegamos a hoy día que no tenemos ese gran capital previsional que pueda rentabilizar y pagar pensiones. Entonces, creo que ahí hay que rediseñar el sistema, aparte que convive un sistema hasta el 2012, el otro sistema a partir del 2012. También creo que ahí hay un tema que de repente se puede mejorar. Ahora, acá hay una ventaja en cuanto al sistema de pensiones militar policial, ¿no? Que si se hace un buen rediseño, no va a ser necesario que el Estado ponga dinero este año ni los siguientes, ¿no? Creo que esta es la solución, hay que prorratearla durante los próximos 30 años. Claro, ahora hay que poner algo, pero no es una cantidad tan
que no se puede hacer, ¿no? Y más bien sí hay que prorratear la solución durante los próximos 20, 30 años para que ya las próximas generaciones tengan un sistema previsional seguro, sostenible y adecuado a la siniestralidad de este sector. Actualmente, y eso hay que reconocer, que la Caja recibe un aporte, mejor dicho, las pensiones militares tienen un presupuesto del MEF de 3.587 millones para el año 2026. Si hubiéramos tenido ese fondo, ese capital previsional que se diseñó en los años 70, este aporte no hubiera sido necesario. Y ese aporte va a seguir subiendo si es que ahora no rediseñamos el sistema y lo reseteamos a un buen modelo que permita capitalizar inversión. Pero bueno, esos señores, estamos todavía en la etapa inicial de recopilación de la información. Yo solamente quería mostrar hoy día, señor, algunos temas preocupantes que van a guiar las acciones del grupo de trabajo. Con su venia de los señores congresistas, quedaríamos a disposición para una consulta o visitar tener alguna reunión ya más específica. Muchas gracias. A mis colegas les pido si tienen que hacer alguna pregunta, por favor. Estamos dispuestos a dar las respuestas correspondientes. Señor presidente, soy un titular de la congresista Acuña Peralta. Estamos invitados a defensa por el chat, tiene problemas con audio. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor coordinador. Primero, disculpe la demora por haber llegado muy tarde. Quisiera saber su nombre y... Soy economista Oscar Ramón de Amaya, y creo que estoy trabajando en el grupo de trabajo para ver el tema de pensión. Bueno, muchas gracias. Lo que hemos estado viendo en la exposición que usted nos ha mostrado en este momento, aspectos muy importantes como el tema de la rentabilidad, ¿no? O sea, veamos el enfoque social a este modelo que se quiere implementar, ¿no? Rentabilidad en los más jóvenes, como usted lo ha hablado, y grandes fondos, como lo hacen en otros países, se generan en 30, 40 años, como bien lo ha dicho también. Entonces, ¿qué podemos nosotros en este nuevo modelo poder hacerlo mucho más, ¿qué te puedo decir?, apetitoso, digamos, a los jóvenes para que ellos desde repente desde sus 18 o 20 años empiecen a tener este fondo previsional o a aportar este fondo previsional de manera privada, como es el caso en este momento de las AFPs, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos nosotros darles para que esto sea mucho más apetecible? Decir, ya, yo quiero invertir desde mis 20 años para llegar a una vejez y gozar de una buena pensión, no lo que venimos recibiendo en este momento, ¿no? Que no es, muchos se quejan, hay bastante sazón por parte de la gente, ¿no? Esa es una pregunta que de repente pueda incluirla o verla. La otra es el mínimo de pensión. Si bien el Ministerio de Economía y Finanzas establece un sueldo mínimo, ¿no? ¿Por qué tendríamos nosotros que pagar pensiones por debajo de este mínimo? Porque se supone que este estudio se hace con una canasta básica. Entonces, yo creo que ahí tendríamos también que ver un punto que sería muy importante de instalar el mínimo, o sea, el mínimo que va equiparado con el sueldo mínimo, que eso está establecido, ¿no? Porque menos que eso, yo creo que no se podría, ¿no? Eso sería un aporte también. ¿Y qué hacemos en la actualidad? O sea, con este nuevo modelo, ¿cómo quedan nuestros actuales aportantes, sobre todo en la ONP? Porque la ley no es retroactiva, ¿no? La ley va para adelante. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros de repente en este modelo apoyar a los actuales pensionistas, ¿no? Y otro punto importante es el tema de los préstamos con nuestros fondos. Las AFPs, muchas pertenecen a diferentes grupos financieros, en este caso bancos, Scotiabank, BCP, Interbank, y con ese dinero que captan, nos prestan a nuestros grupos. ¿Por qué? Porque ellos están rentabilizando también con los préstamos que se nos hacen a los propios aportantes. ¿No? Yo, por ejemplo, estoy en Profuturo
y está con Scotiabank. Scotiabank cuando me da un préstamo, me da con mi propio fondo. Entonces yo creo que ahí podríamos ver, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, preferencias en una AFP, digamos, que tengamos una tasa de repente preferencial en un préstamo que tengamos en ese banco, o utilizar de repente ese fondo que tenemos como parte de garantía, ¿no? ¿Para qué? Para que también sea apetecible, para que todos tengamos, ya no quiero sacar mi dinero, porque sean 3 UITs, 4 UITs, y así hemos ido sacando dinero en nuestras pensiones. Entonces, para hacerlo más apetecible, de repente, que ese fondo que tengamos sea, por ejemplo, garantía para un préstamo, digamos, ¿no? O de repente se nos dé una tasa de repente menor, más baja, ¿no? A los que estamos aportando en ese mismo banco, de esa misma AFP, ¿no? Sería importante de repente poder plasmar eso. Y por último, el tema de la caja militar, como usted me ha dicho, es un régimen muy especial. Sabemos nuestros militares, nuestros policías, ellos están en otra actividad donde su actividad es mucho más riesgosa, como el caso que estamos sucediendo, por ejemplo, lo que está pasando en este momento. Entonces, ya usted ha hablado, más de 4.000 viudas también han quedado huérfanos. Entonces, también aparte de las pensiones que puedan recibir ellos, de repente alguna retribución por parte del Estado. Muchas de estas familias, con el sueldo que tienen los policías, a veces los cuerpos militares, no pueden obtener una casa, una vivienda, ¿no? De repente, como parte de retribución, el gobierno a estos viudas o a estos huérfanos podría consignarse algo al respecto, ¿no? Sabiendo que tenemos diferentes programas en el Ministerio de Vivienda y en otros para poder retribuir de alguna manera el trabajo, porque el trabajo que hacen nuestra policía, nuestros militares, es riesgoso, y están defendiendo a su país, están defendiendo a su patria. Entonces, yo creo que por ahí, si se pudiese hacer algo. Nada más, muchas gracias. Gracias por la intervención. Gracias, presidente. Presidente Montoya, yo quisiera comentar que si tenemos casos de pensión para los informales adultos mayores, ¿no? En región existe en Argentina la pensión universal que ellos llaman, y es para todos los adultos mayores, cuyo monto al tipo de cambio, por ejemplo, en nuestro país sería, el sol peruano es de aproximadamente de 750 soles, por decir que sería acá en Perú, ¿no? Como mínimo que cada pensionista recibe. Y lo que pregunté al ciudadano de ahí, porque tuve la suerte de tocarme con uno de ellos, qué se necesitaba, qué requisitos necesitaba ese ciudadano argentino para recibir esta pensión, ¿no? Solo necesitaba ser de nacionalidad argentina, no tener ninguna jubilación, no cobrar seguro dentro, un seguro de desempleo como en algunos países lo hacen, ¿no? Y mantener su residencia dentro del país, o sea, vivir ahí en Argentina. Entonces, presidente, por su intermedio, entonces por lo que se podría ser un buen ejemplo, ¿no? El caso de ahí, del país de Argentina, sería un ejemplo a seguir en nuestro país. Si ellos pueden, ¿por qué nosotros no? Nosotros también podríamos seguir ese ejemplo. Entonces, todo esto, presidente, lo vi cuando el año pasado tuve la oportunidad y la suerte, podría decir, de visitar a Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, eso. Entonces, en un evento, entonces ahí conocí a muchas personas, adultos mayores, que siempre habían trabajado que siempre habían tenido trabajos independientes, ¿no? Entonces, por esa razón, sugiero este ejemplo del vecino país de Argentina, tomar ese ejemplo, o se podría buscar la forma de cómo podríamos tomar este ejemplo, presidente.
Ese es uno. El siguiente punto es cuando mencionan de los 4.000 viudas de los policías. No es que los 4.000 viudas de los policías hayan fallecido, los policías que hayan fallecido hayan sido producto de una manifestación o como estamos viviendo en este momento. Han sido en diferentes situaciones lo que han policías y militares, diferentes situaciones lo que han fallecido. Entonces, podría decir que es opinión mía de que ha habido malas situaciones y en buenas situaciones, en buenos casos y malos casos que han fallecido esos policías. Entonces, como decimos nosotros siempre hay policías buenos y policías malos. Así es que hay de todo en este país, en todo el mundo también. Por eso sería bueno también eso de comunicarlo, hablarlo, pero así esclareciendo esto, porque cuando dicen los 4.000 policías, los 4.000 viudas de los policías, entonces lo entendemos como que de los 4.000 policías fallecidos, entonces como que todos hayan fallecido a raíz de las circunstancias, por ejemplo, que estamos pasando en estos momentos, ¿no? Entonces, eso es todo, presidente. Muchas gracias. Gracias por la intervención. Le voy a dar la palabra al doctor Bamonte para que dé una respuesta sobre las preguntas hechas. Pero antes quería decirte, Charlita, el tema de Argentina, eso no es pensión, ese es un problema social. Es igual que el pensión 65 nuestro. Sería ampliarlo para más. Eso es parte del trabajo también, pero no es una pensión. O sea, es una subvención, no sé cómo llamarlo, un programa social. La palabra correcta es programa social, no son pensiones. Argentina no es un buen ejemplo a seguir. Lo que estamos haciendo acá va a ser mejor resultado que lo que tiene Argentina y cualquier otro país, porque somos imaginativos. Es un tema. Con relación a los muertos son muertos, no interesan cómo han muerto. Hay 4.000 muertos militares y policías, viudas y bueno, no es de ahorita, es de todo un periodo, eso es lo que existe. No hay por qué tener temor de decir que han muerto los policías, es como si les escribieras bronca a los policías. Te da la impresión por tu comentario, gracias. Quisiera, presidente, disculpa, no es que lo tenga miedo a la muerte de los policías, presidente. Yo también tengo familiares que son policías, así es que no crea que yo estoy en contra de los policías, al contrario. Peruano. Bueno, no sé, pero el tema era de que como se menciona 4.000 policías, como que recién hubiera sido, pero es como usted ya lo aclaró, no es de ahora, sino viene desde hace muchos años, ¿no? Y diferentes, en diferentes casos. Pero bueno, gracias por su aclaración de usted, pero mi intención no es que yo tenga en contra de los policías, que eso que quede claro, presidente. Gracias. Gracias. Señor presidente de la congresista Noelia Herrera quiere tomar la palabra. Ok. Entonces al final damos respuestas a la pregunta. Adelante, Noelia. Sí, gracias, presidente. Para hacer una acotación de pronto muy interesante, digamos, la descripción o la explicación que se ha hecho en relación al sistema de pensiones, tanto nacional como privado, es preponderante poder manejarlos en aras de que acá habrá una mejora. Presidente, en ese tenor yo querría pedir un espacio para sustentar, no sé, me imagino que en otra ocasión, del proyecto de ley que se encuentra además en la Comisión de Economía, en aras de que podamos ver este enfoque de cómo en conjunto se puede mejorar y finalmente llegamos al tema de jubilación que sea rentable para los aportantes en cualquiera de los sistemas que se encuentren. Eso era mi petición. Y el aporte en todo caso. Gracias, Noelia. Lo podemos agendar para la siguiente reunión. Gracias, presidente. Adelante, doctor. Muchas gracias, señor comisario. De repente un acotamiento más, doctor. Se han visto pérdidas en el sistema de pensiones privados, sobre todo de las AFPs.
muchas veces, en mi caso, digamos, yo tenía 80.000 soles en mi AFP. De pronto resulté con 67.000 soles. Son prácticamente casi 13.000 soles de pérdida que tuve. No, en esos tiempos donde, como también hubo momentos en los que tuve 90.000 soles, digamos, de un ejemplo, ¿no? No sé cuánto le he ganado, eso sí no me da cuenta. Pero yo lo que le quería mostrar, ¿qué hacemos en el tema de las pérdidas, ¿no? ¿Se puede compartir de repente con el que está invirtiendo o no sería factible? De repente eso más podría dar. Gracias. Gracias. Permiso. Sí, gracias. Mira, acá estoy buscando en Google, gracias Google, sí, se llama pensión universal para el adulto mayor, sí se llama. Cuando aporta, o sea, si yo he aportado a un sistema de comunicaciones, se aporta uno de otro. Pero acá dice pensión universal. No aporta, Pensión universal. Me ha puesto ese nombre, pero No es. Ah, ya. Bueno. Pero gracias porque nuestra pensión universal vaya a ser mejor que esta. Agradecido. Claro. Ahí estaremos para aportar. Gracias. Permiso, señor Francisco. Sí, consiste a saber, por intermedio, señor presidente. Creo que si algo tenemos que decir que es muy importante para el éxito de cualquier sistema previsional es la confianza. Si se pierde la confianza, que es lo que pasó de repente con el Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? Todo aportábamos, pero sabíamos que íbamos a recibir una pensión reducida porque el Estado administraba mal las pensiones. Y él daba razón a los críticos porque el Estado usaba ese fondo del Sistema Nacional de Pensiones para el gasto fiscal del año. Y mucho hasta los años 90 y pico de eso fue así. Entonces se perdió la confianza. Y eso es algo muy importante que tenemos que mantener en el sistema privado de pensiones si queremos mantener los capitales individuales, ¿no? Que creo que también es importante que el sistema tenga confianza. De ahí es claro. Y en la caja también, y cuando podamos ofrecer modalidades a los trabajadores informales, también la confianza va a ser clara. Porque uno está aportando hoy día para recibir un bien dentro de 30 años. No es fácil aportar hoy día con la confianza que al 100%, entonces hay que darle confianza, creo, a los sistemas y hacer los sistemas sólidos y que estén normativamente asegurados que así va a permanecer, ¿no? En relación al mínimo de pensión, es cierto, creo que ya es una propuesta de varias entidades, entre ellas la Asociación de AFPs ha propuesto un mínimo de pensión. Eso implicaría seguramente un gasto fiscal, así como de repente también algún aporte de las personas, pero creo que es uno de los temas que vamos a ver en la comisión. Es muy interesante eso, creo que sí debería haber un mínimo, y ese mínimo que no sea congelado, sino que sea actualizable, ¿no? Que sea actualizable conforme se actualiza la economía, ¿no? No sucede lo que pasa en el sistema público, ¿no? En relación a los préstamos de las AFP, me parece que no quiero cerrarme de lo que podría evaluarse, pero también ahí hay que considerar que el sistema de AFPs tiene una mirada de muy largo plazo, las colocaciones son de muy largo plazo, ¿no? Son de muy largo plazo. Pero no habría que ver, ¿no? Una de las alternativas que voy a anotar acá para hacer las consultas del caso, ¿no? Para ver si era posible con cargo a nuestro propio capital tomar un préstamo. En relación a las pérdidas y utilidades del sistema, realmente por lo general las más importantes tienen que ver con el ciclo económico, ¿no? Cuando la economía se expande a nivel global y por lo tanto también a nivel nacional, hay lo que hemos vivido en los últimos años, un super ciclo de precios altos en materias primas, las ganancias son mayores, ¿no? Hay ganancias. Y cuando la economía que tiene un comportamiento cíclico se deprime, empiezan las pérdidas. Creo que la pérdida más grande que han habido los sistemas previsionales a nivel mundial han sido cuando hubo la crisis hipotecaria en Estados Unidos y lógicamente por la pandemia, ¿no? Entonces, la economía
economía es cíclica, ¿no? De repente habría que ver, voy a hacer la consulta, era unos expertos que estamos convocando, así que es posible de repente conocen algún sistema de compensaciones, ¿no? El Estado tiene un sistema de compensaciones, ¿no? El Estado tiene un fondo de compensaciones para estos casos, ¿no? Pero eso implicaría, evidentemente, revisar el sistema, ¿no? Que eso tiene que hacerse, como digo, con un sentido positivo de fortalecimiento, porque es un tema de confianza de los actores. El tema de la caja de pensiones es un tema, evidentemente, que creo que es importantísimo, porque por varios motivos, que no es el caso, pero creo que un muchacho que entra a los 17 años a una carrera con una tan alta siniestralidad debe tener un sistema que le asegure un retiro también adecuado. Nadie entra a ganar grandes sueldos al Estado, ¿no? Pero sí por lo menos tener un sistema de seguros adecuado, ¿no? Ahora acá hay un tema que quizás habría que empezar a diferenciar el tema de pensiones del tema previsional en su conjunto. El tema de pensiones es muy específico, aportes y recibo de un monumento mensual. Pero el tema previsional es un poco mayor. ¿Por qué? Porque el adulto mayor ya no solamente necesita vivienda, como usted bien lo expresó, de no tener que estar con problemas de alquileres, mudanzas, necesita una tranquilidad, tener una vivienda propia, y necesita también sistema de salud. El componente más alto en gasto de un adulto mayor es el tema de salud de él y de su señor, y de algunos de sus hijos también. Entonces ahí creo que hay varios factores que influyen para tener un sistema previsional adecuado. El principal componente es una buena pensión, pero también temas de salud y de vivienda, como usted lo mencionó. Hay fondos de vivienda, creo que en estos momentos están funcionando, nuevamente también hay que fortalecerlo, pero creo que sería un gran éxito si es que esta comisión puede por lo menos incentivar que esos fondos, esos sistemas de salud y de vivienda sean fortalecidos, porque nada sirve tener una pensión más o menos adecuada si es que los gastos se van a ir rápidamente en el tema de salud o en el alquiler de vivienda, ¿no? Creo que es un sistema, hay que verlo en forma sistémica, ¿no? Como usted bien dice. Y ahí hay un tema, y me permito dar un dato solamente del tema de policía. Si mal no recuerdo, a nivel nacional solamente hay 400 viviendas de servicio para policías. Está casi nada, porque tenemos 140.000 señores policías. Y en otros países creo que es conocido que casi todo, hay una gran cantidad de viviendas de servicio para la policía. ¿Por qué? Porque el policía se muda, tiene que estar 2 años acá, 2 años allá, 2 años acá. Ya llega una edad que los hijos tienen que estar cerca de las universidades, de los colegios, por lo general el efectivo está estando de repente en las zonas rurales, las familias tienen que hacer. Es una problemática bien complicada realmente que hay que apoyarlos, ¿no? Este sector tan importante de trabajadores del Estado. Sobre que, si me permite, la congresista Cortés, por intermedio del presidente de la congresista Cortés, es cierto, el sistema de Argentina es un sistema que se llama pensión, pero no es un sistema que haya recibido aportes del trabajador. Lo que nosotros estamos tratando es que acá el trabajador aporte. Lo malo del sistema que con cargo al Estado es que es inestable, corre conforme a la economía del país y conforme van los fondos estatales, ¿no? En Argentina algo se sabe, que es muy conocido por todos los mismos argentinos, dicen tienen muchos programas sociales, pero como son impagables, tantos programas sociales no están financiados, el Estado tiene un déficit sumamente importante. El presupuesto público todos los años cierra con déficit, y ese déficit genera inflación. Y la inflación en este momento en Argentina, si mal no recuerdo, está entre 50 y 60%. Esa es la manera más terrible, es el impuesto más terrible que paga la ciudadanía, los trabajadores. Una inflación provocada por origen fiscal. Entonces creo que ellos mismos ya están tratando de ver soluciones prácticas de lo que nosotros quisiéramos encontrar en este trabajo, ¿no? Evidentemente pasa por un aporte, por una capitalización y también por programas sociales, pero que no afecten tanto, que sean sostenibles en el tiempo, ¿no? Que sean para la población más vulnerable. Uno de los temas
los programas sociales que es difícil focalizarlo, ¿no? Entonces, hemos tenido casos en que, por ahí seguramente recorren ustedes, familiares de algunos altos ejecutivos han estado en el programa Pensión 65. Y es difícil, y eso sucede no de mala fe, sino que a veces es difícil llegar a controlar todos los beneficiarios, ¿no? Eso quizás se puede enfocar de una manera un poco más práctica, ¿no? Pero estamos en una etapa inicial, así que todas las opiniones y todas las contribuciones son bienvenidas, ¿no? Y eso quisiera recalcar siempre, ¿no? Sobre el policía, solamente quería mencionar que lo mencioné porque me impresionó hoy en la mañana en una noticia que seguramente por ahí lo hemos visto, de un policía que interviene ayer en Huancayo, no recuerdo, en un tema de violencia familiar. Entonces él va con su compañero a intervenir en una discusión de esposos. Es una zona media, muchas escaleras, un cerro parecía, por lo que he visto en la noticia, y el esposo baja furibundo y con un cuchillo en la mano el policía trata de controlarlo y le clava aquí el estómago y el policía fallece. Entonces eso no es lo extraordinario, es lo cotidiano, lamentablemente en este sector de trabajadores del Estado y militares también, ¿no? Por supuesto, y eso lamentablemente genera un estrés previsional en el sistema de pensiones. No es lo más importante, obviamente lo más importante es la vida de los señores policías, pero eso hay que ver también que tiene un impacto sobre la caja de pensiones lamentable, ¿no? Eso era lo que yo, por eso me había referido ahora, porque ella estaba con la idea de la noticia del día en la mañana lamentable. Eso sería todo, señor, y sobre lo que la congresista Noelia quería que digamos. Sí, tiene la palabra la congresista Noelia Herrera. Sí, gracias, presidente. Dije un poco al inicio para mencionar, ¿no?, en relación al tema de los fondos, escuché que de pronto de tener un fondo de 80 había disminuido a 60. Quizá es importante que haya esta aclaración en relación a, digamos, los distintos fondos que se manejan en 1, 2, 3 y que esto están en relación al riesgo, pero también a la rentabilidad. A mayor riesgo, mayor rentabilidad. Entonces pasa que en la situación en la que estuvimos viviendo de pandemia y de inestabilidad, ha pasado que justamente los que tienen el fondo 3, que es el de mayor rentabilidad, pero también de mayor riesgo, son los que se han visto severamente afectados, ¿no? Tal vez esa información es importante también para la población, porque hay un concepto de que se les descontó porque se les tenía que descontar, y entonces lo han tomado como algo sacado del fondo frente a una crisis. Entonces eso, si se hace esa aclaración, sería importante para la mejora de imagen y restablecer la confianza, que era lo que se mencionaba en el inicio. Gracias. Gracias, Noelia. ¿Alguna otra pregunta? Una acotación con respecto a la pensión para trabajadores informales. Si bien nosotros como Estado, uno de nuestros principales objetivos es reducir la informalidad, ¿no? Entonces tendríamos que ver también ese aspecto, como decía, ese enfoque social, para que no pues al tener una pensión para informales ya me conforme con ser informal. La idea es que sean formales por el tema de los beneficios que recibe un formal, ¿no? Entonces yo creo que ahí también tendríamos que tener en cuenta eso, doctor. Sí, es como dices, el nombre no hay que saber que no significa lo que es. El asunto es reducir ese grupo a cero y se conviertan en formales y tenerle otro. Si me permite, señor, también quiero aprovechar la señor congresista para comentar una idea importante que se trató también la semana pasada en la reunión, la alternativa de tener un capital semilla, que un recién nacido pueda tener un capital. Evidentemente hay varias alternativas. Una podría ser por parte de sus padres, es la más adecuada. Los padres puedan poner un capital semilla, 1.000 soles. Al término de 60 años, esos 1.000 soles van a capitalizarse y van a ser un importante recurso para poder tener una pensión.
pero si el padre no puede, de repente el Estado también puede hacer un copago. No quisiera hablar mucho ya, pero sí la idea que es muy, muy interesante de tener un capital semilla que ha sido presentada ya acá al Congreso del año pasado, la situación de AFP, entendido, de tener un capital semilla, porque estamos hablando de largo plazo, ¿no? 60 años, 70 años, ese pequeño capital al momento de nacer un ciudadano, un futuro ciudadano, creo que podría ir rentabilizando. Pero todo eso pasa, como decía el señor, por la confianza que debe tener la nación realmente en los sistemas tradicionales, ¿no? En su totalidad. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Si no hay más preguntas, yo voy a hacerles una invocación. Hay muchas iniciativas sobre pensiones que están flotando, o están para aterrizar, o están para resolver. Yo recomendaría mantenerlas en stand-by hasta que no terminemos el trabajo. Estamos hablando antes de julio. Porque si vamos a estar aprobando situaciones relacionadas a pensiones con lo que estamos teniendo en nuestras manos para trabajar, vamos a boicotearnos nosotros mismos, posiblemente. Entonces lo mejor sería eso, dejarlo en stand-by. No hay nada que sea tan urgente que tenga que aplicarse ahorita. Y seguir avanzando con el tema hasta tener un producto que podamos mostrar y que sea aprobado, ¿no? Con la participación de todos ustedes, como invocación. Señores congresistas, no habiendo más asuntos que tratar, se solicita la exoneración de la lectura y aprobación del acta para ejecutar los acuerdos tratados en la presente sesión. Si hay alguna observación.